Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro canal católico, así se llama. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hacemos nuestro encuentro de estudio bíblico, que consiste pues en tomar los evangelios de cada domingo. En este caso, el del próximo domingo 5 de septiembre del 2021. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 37, curación de un tartamudo sordo, ¿no? Y ese es nuestro estudio bíblico, que consiste en tomar el Evangelio de cada domingo y verlo a la luz de las tres fuentes de la revelación, de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Y así poder sacar conclusiones para aplicar este Santo Evangelio a nuestra vida diaria, teniendo en cuenta que lo que cambia es nuestra vida, va cambiando. La palabra de Dios nunca cambia, siempre es la misma. Entonces, lo que tenemos es que acomodar nuestra vida al Evangelio, ¿no? Cada época acomodarla al Evangelio, ¿no? No acomodar el Evangelio, porque el Evangelio no puede cambiar. El depósito de la fe es uno solo y tiene que mantenerse. Pero entonces pidámosle al Señor, a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo, que nos mande su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera las manos sobre él. Jesús, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibían, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues para ver qué dice la Sagrada Biblia de este Evangelio, a ver, todos los actos de Jesús, todos los pensamientos, palabras y obras de Jesús, de alguna manera están prefigurados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, ya se insinuaba esto, que el poder de Dios insinuaba esto a través de la ley y los profetas, a través del Antiguo Testamento, pues, a través de las Sagradas Escrituras ya se insinuaba que el poder de Dios, se iba a manifestar en la tierra, curando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, soltando la lengua de los tartamudos. Veamos qué dice Isaías en el capítulo 35, en los versículos del 4 al 7. Entonces dice así, Isaías capítulo 35, versículos del 4 al 7. Dice: Decid a los de corazón inquieto, sed fuertes, no temáis. Mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Pues manarán agua en el desierto y correrán torrentes por la estepa.
La paramera se troncará en estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la guarida de los chacales verdeará la caña y el papiro. Sí, la primera lectura del próximo domingo habla elocuentemente de este evangelio, lo prepara, ¿no? Lo prepara, ¿no? Dice claramente que el poder de Dios va a hacer todas estas maravillas que hoy Jesús hace en el evangelio. Muy bien, qué cantidad de signos, pues, tiene este evangelio, miremos. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusieran las manos sobre él. Aquí pues aparece, digamos, que la iglesia intercediendo ante Jesús, ¿no? La iglesia intercediendo ante Jesús para que sanara a este hombre. ¿Sí? Aparece la iglesia. Siempre aparece la iglesia en los evangelios, ¿no? Le presentaron un sordomudo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera las manos sobre él. No. Jesús, apartándole de la gente a solas, ¿por qué lo aparta Jesús? Porque es que entre los que estaban ahí había mucho, como se dice vulgarmente, mucho mirón, mucho curioso. Y los milagros de Jesús no es un espectáculo circense. No. No, los milagros de Jesús es el actuar de Dios. Es el actuar de Dios, que el actuar de Dios no hay que verlo como una curiosidad. Como Herodes quiso ver cuando le llevaron a Jesús, Herodes se puso feliz porque dijo, ahora le voy a pedir que haga un milagro y me voy a dar ese gusto de ver actuar, de ver a Jesús hacer un milagro. Sin embargo, Jesús se quedó callado y no hizo nada, tanto que enojó a Herodes, ¿cierto? Entonces Jesús sí lo separa de la curiosidad humana, ¿sí? Jesús apartándole de la gente a solas, ¿no? Fíjense que aquí dice, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua, ¿no? A ver, más que meterle los dedos en los oídos, lo que entró en el oído del sordo fue el Espíritu Santo. Jesús con su espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios. Acuérdense que el dedo es símbolo del Espíritu Santo. Entre los símbolos del Espíritu Santo está la unción, la mano, el dedo, el agua, las vestiduras blancas, la nube, ¿sí? E inclusive en el Beni Creator Spiritus dice dedo de la diestra paternal, ¿no? Y con sus oídos, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua, ¿no? Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efata, dice acá, Efeta, en algunos dice Efeta, acá dice Efata, en la Biblia de Jerusalén, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Acá hay muchas cosas, mire, ¿no? Después de tocarle, de meterle los dedos en el oído y tocar su lengua, levantó los ojos al cielo. Aquí está el verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre suplica a Dios, como hombre cura al sordomudo, porque solo Dios tiene el poder de curar, ¿cierto? Levantó los ojos al cielo, ¿no? Como quien dice, como el Salmo, ¿no? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Bien, se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua, ¿no? Juan Alfonso Chequel, ese gran biblista, el de la Biblia del Peregrino, me gustó mucho un comentario que tiene respecto a este evangelio. Dice, el sordomudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios. Sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo. La sanación del sordomudo ratifica la actitud de los paganos que poco a poco abren sus oídos a la palabra de Dios. Qué bien, ¿no? Dice acá el Evangelio, pero les mandó que a nadie se lo contara,
pero cuanto más se lo prohibía, también más lo propagaban ellos. Dice San Agustín al respecto que si a estos que Jesús les prohibía que hablaran, proclamaban este milagro con tanta fuerza, proclamar el milagro de Jesús es proclamar a Jesús, a Cristo, proclamar la verdad, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros que no nos prohíben tenemos que proclamar a Cristo, a su verdad, a su palabra? Si a ellos que se los prohibían, por efectos de virtud pues, del secreto mesiánico. ¿Cuál es el secreto mesiánico? Jesús quería manifestarse en el gran milagro de la resurrección, ¿no? Y por eso no quería que se dieran cuenta todavía que era el Mesías, porque él sabía que lo iban a tomar con una concepción muy humana, pero la resurrección era donde verdaderamente él quería manifestarse. Ese es más o menos el secreto mesiánico, ¿no? Bueno, la gente quedó maravillada sobremanera y comentaban, todo lo ha hecho bien, ¿no? Todo lo ha hecho bien. Claro, Jesús está haciendo una nueva creación en este hombre, está haciendo una nueva creación. Digámoslo así, que las células malas que estaban en el oído y en la lengua de esta persona fueron recreadas, se volvieron a crear. Porque esos son los milagros de Jesús, hacer una nueva creación. En el ciego de nacimiento, ¿qué hizo Jesús? Una nueva creación, de nuevos ojos. ¿Sí? Claro, esto literalmente ocurrió así, con un ciego de nacimiento, pero hay que ascender en el discurso y también tiene un significado espiritual, ¿no? Al igual que al sordomudo, ya lo dijo Shekel en su comentario, el sordomudo es el pueblo de su tiempo, que es sordo para escuchar el proyecto de Dios y tartamudo para proclamarlo, ¿no? Pues no estamos muy lejos de la situación de hoy, ya la vamos a comentar, ¿no? Todo lo ha hecho bien. Fíjese que cuando en el Génesis que Dios iba creando y vio que todo estaba bien, y vio que todo era bien, ¿no? Entonces Jesús ahora está creando, y por eso dice todo lo ha hecho bien, ¿no? Como en la primera creación, ¿cierto? Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, tal como lo profetizó Isaías. Veamos qué nos dicen los santos padres de este evangelio. Juan Taulero dice, por haber escuchado las insinuaciones del enemigo y sus palabras, la primera pareja de nuestros antepasados, es decir, Adán y Eva, han sido los primeros sordos. Qué bien. Fíjese que los santos padres tienen ese carisma y ven cosas que nosotros no vemos. Pues sí, los primeros sordos fueron Adán y Eva. Los primeros sordos. Y como el pecado, como las consecuencias del primer pecado se transmitieron a toda la generación humana, pues todos nosotros fuimos sordos, tenemos el problema pues de la sordera, de la tartamudez, ¿no? Sordos para oír la palabra de Dios y tartamudos para proclamarla. Solo el bautismo, que nos quita el pecado original, nos quita esa sordera y esa tartamudez, como nos lo va a presentar ya ahorita más adelante San Juan Pablo II. Sí, aquí sigue San Juan Pablo II, mire, como arrastramos esa sordera que adquirieron nuestros primeros padres por haber escuchado al enemigo. Mire lo que dice San Juan Pablo II. El acontecimiento, lleno de profunda elocuencia, ha entrado en la liturgia del bautismo. Efectivamente, el sacerdote toca los labios y los oídos del bautizado mientras ruega para que pueda muy pronto escuchar y anunciar la palabra del Señor. Qué bien. O sea que el bautismo nos quita esa sordera y esa tartamudez que adquirimos de los primeros padres, ¿de acuerdo? Benedicto XVI dice, ser sordomudo, es decir, no poder escuchar ni hablar, no será signo de falta de comunión y síntoma de división. Wow, Benedicto XVI es fuerte aquí. La división y la incomunicabilidad, consecuencia del pecado, son contrarias al plan de Dios. La primera lección que sacamos de este episodio bíblico, recogido también en el rito del bautismo, es que desde la perspectiva cristiana, lo primero es la escucha. Claro,
Lo primero es la escucha. Acuérdese que el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu ser, es decir, con toda tu alma, todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Pero antes de proclamar el primer mandamiento dice Shema Israel, es decir, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Muy bien, continúa Benedicto XVI. Al respecto, Jesús afirma de modo explícito: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Qué bien. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1502. Numeral 1502. Veamos a ver qué nos dice el numeral 1502. No, el 1503. Numeral 1503 dice Cristo médico. Dice es el numeral 1503 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo, Lucas 7:16, y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Marcos 25:36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Numeral 1504 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarlos. Dice el numeral 1505: conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1:29, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Qué bien este numeral. Fíjese cómo termina diciendo que con los sufrimientos, ¿no?, vividos en la voluntad de Dios, por supuesto, nos hacemos corredentores con Cristo. Voy a repetir esa parte. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio su sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con él y nos une a su pasión redentora, nos hace corredentores. Entonces, si nosotros, simples pecadores, por unirnos a la pasión de Cristo, somos corredentores, porque nos une a la pasión, somos corredentores. Está diciendo muy claro el catecismo. La Virgen María con más vera tiene que ser corredentora, sí, porque es que si alguien estuvo unida a la pasión de Cristo fue la Virgen María, su madre, al pie de la cruz, ¿no? Sí, bueno, muy bien, ese será tema de otro día. A mí me llama mucho la atención de este evangelio que Jesús toca al enfermo y se cura. Y la iglesia, los que lo llevan, pues le suplica que imponga las manos sobre él. Mire, todos los milagros de Cristo, todo el actuar de Cristo, todos sus pensamientos, palabras y obras convergen a un punto. Convergen todos a un punto central. ¿Cuál es ese punto central? La Eucaristía. La Eucaristía. Esos mismos dedos
esos mismos dedos, esa misma mano, los mismos dedos de esa mano que tocaron los oídos del sordo, están en la Eucaristía. Porque el mismo Cristo que actúa en el Evangelio es el mismo Cristo que actúa en la Eucaristía, es el mismo, no es otro, es el mismo. Esos dedos que hicieron una nueva creación en los oídos y en la lengua de este sordomudo, esos dedos son los mismos que entran en nosotros en la Eucaristía. Imposición de manos, ¿no? La Eucaristía es una imposición de manos, es la máxima expresión de imposición de manos. Pero ¿quién nos impone las manos en la Eucaristía? El mismísimo Dios nos impone sus dos manos. ¿Cuáles son las manos de Dios según el Catecismo de la Iglesia Católica? Las manos de Dios, según el Catecismo de la Iglesia Católica, son su Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos impone las manos, nos pone sus manos encima. En una mano está su Hijo y en la otra el Espíritu Santo. Ya dice el Catecismo dice muy claramente que nadie puede acercarse a Cristo si no es por influjo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos acerca a Cristo, ¿no? Es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo evangelio desemboca todo el evangelio desemboca en la Eucaristía. Todos los milagros de Cristo desembocan en la Eucaristía. Es que todo el actuar de Cristo, milagros y demás, todo el actuar de Cristo, en este caso los milagros, estamos hablando de milagros, son ríos que no tienen otro mar donde desembocar que en la Eucaristía. Sí, ¿por qué? Porque, digamos, los milagros de Cristo, por decirlo de alguna manera, pedagógicamente, son milagros mayores. El milagro mayor de Cristo es su muerte y resurrección. Y eso es la Eucaristía, muerte y resurrección de Cristo. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, todos los milagros de Jesús son ríos que no tienen otro mar donde desembocar que en el milagro de la Eucaristía. La Eucaristía es el milagro de los milagros. ¿Cómo es posible que todo un Dios se cree a sí mismo en un pan, en un pedazo de pan y en un poco de vino? Sin dejarse a sí mismo, se cree a sí mismo. Parafraseando un poquito a Luisa Picarreta en las horas de la pasión, en la hora de la institución de la Eucaristía, ¿no? Entonces, el milagro de los milagros, sí, la Eucaristía. Todos los milagros de Cristo, ¿no? Toda su obra son ríos que desembocan en este mar que se llama Eucaristía. Qué importante que le diéramos a la Eucaristía el valor que tiene. Fíjese que levantó los ojos al cielo, ¿no? Igual que cuando multiplicó los panes, ¿no? Dio un gemido, ¿no? En fin, no perdamos de vista esto. Sin dejar a un lado lo que hay que hacer, sin dejar a un lado el lavado de manos, el gel, el tapabocas, los medicamentos, en fin, sin dejar a un lado esto porque hay que hacerlo. Lo único, lo digo con absoluta seguridad, lo único que nos mantiene libres del COVID-19 y de toda enfermedad es la Santa Eucaristía, porque es el médico del cuerpo y del alma, ese poder tan grande que está entrando en nosotros. Es que si es verdad que nuestro Señor está en la hostia, no puede haber algo más poderoso. En el cielo y en la tierra no puede haber algo más poderoso. Si es verdad que nuestro Señor está en la hostia, no puede haber algo más poderoso, ¿no? Si nos creemos esto, fíjese que el Catecismo dice en el numeral 1128, el poder del sacramento no depende de la santidad del ministro que lo administra, porque es Cristo mismo quien actúa en él, ¿no? A mí me puede dar la Sagrada Comunión el sacerdote más pecador del mundo, o el ministro extraordinario de la comunión más pecador del mundo, y Cristo no pierde nada. Pero eso sí, los efectos sí dependen de las disposiciones de quien lo recibe. Entonces,
Yo no tengo que preocuparme tanto quién celebró la Eucaristía, quién me la dio, quién me la entregó, sino tengo que preocuparme es por mis disposiciones, porque el numeral 1128 es muy claro. Los efectos sí dependen de las disposiciones con que yo reciba el sacramento, ¿no? Bueno, pidámosle al Señor que nos dé muchas luces, que nunca nos falte su Santo Espíritu y que cada vez nos mantenga más enamorados, con más conocimiento de la Sagrada Eucaristía. Porque en la medida que uno conoce un bien, lo disfruta, lo goza, lo entiende, lo ama. Nadie puede amar lo que no conoce, ni nadie puede disfrutar lo que no conoce. Pidámosle al Señor esa gracia grande de conocer cada día más la Eucaristía y enamorarnos más de la Eucaristía y confiar más en la Eucaristía. Cuando Jesús Eucaristía entra en nosotros, está entrando en nosotros el Creador del cielo y la tierra. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿qué es más difícil para el Creador? ¿Crear el cielo y la tierra o recrear unas células enfermas? No, yo creo ciegamente en el poder de la Eucaristía. Porque es que un médico para formular un medicamento tiene que tener dos cosas muy claras: principio activo y mecanismo de acción. Es decir, ¿qué tiene ese medicamento y cómo funciona? En este medicamento celestial, su mecanismo de acción, su principio activo es muy claro. Esta medicina contiene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo actúa? Si tenemos buenas disposiciones, hace una nueva creación en nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: a tiempo y a destiempo. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Es el único que nos puede proteger al 100%. Nadie ni nada puede protegernos como nos puede proteger nuestro Señor. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.